están? Bienvenidos. Y el título, si a mí no me falla, pastor, era lo que el mundo da, a diferencia de lo que Dios da. No sé si usted se ha puesto a pensar qué Dios le ha dado. Yo le hago la pregunta hoy en esta hermosa tarde calurosa. ¿Qué Dios le ha dado? Piense, no me conteste. Y yo creo que, como decía al inicio, si pudiéramos dar el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, yo creo que nos amenazaríamos. Me acuerdo en aquellos años, pastor, que nos poníamos a platicar cuando recién convertidos y nos pasábamos horas y horas. Y sí, hay algo muy padre el poder, y cada quien saca su cita bíblica más, y órale, y esto y el otro. Pero no se trataba de eso, sino se trata de vivirlo, de experimentarlo, sobre todo de disfrutarlo, de que esto sea un disfrute. Digo yo disfruto también la hora el tiempo de la enseñanza, lo disfruto, pero yo ayudo en el sonido, y cuando tú estás oyendo música que, bueno, la letra de la canción, que no te edifica, dices, así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero eso lo vamos a dejar para otro tema. Era nomás, entonces, ¿cuál era el título? Ya se los dije, Lo que el mundo te da, a diferencia de lo que Dios da. Yo le cambié el título a lo que el pastor le puso también, pero por ahí vamos, dijera la chimultrufia. Y pues siguiendo ese título, lo que el mundo nos da versus lo que Dios ya nos dio. Porque no estoy hablando en conversos, creo yo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Levante su mano. Por ahí hay 2, 3 que todavía no. Entonces, pastor, ahorita, por favor, haces el llamado. No, lo digo, créame que lo que va a usted oír hoy es para sumar a su entendimiento. Si llego a decir alguna palabra que le hace mella por ahí, no me lo tome a mal. A lo mejor mi léxico no es el igual al suyo, y le pido una disculpa de antemano, pero mi intención no es ofenderle, sino sumar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo la enseñanza del domingo pasado y entendiendo que solo en unos domingos o ciertos domingos que venimos no vamos a entender todo de un jalón, a mí algo que me llama la atención que le digo a Pastor César es el hecho de que sean miniseries. ¿Sí? Digo, ¿cuántos ven Netflix aquí? No levante su mano, nomás hágame una sonrisa. Y le voy a poner este ejemplo. A lo mejor es un ejemplo burdo, pero se me vino ahorita. Si usted ve el inicio de una miniserie que tiene 7 capítulos y ve el primero y ve el último, ¿cómo se va a quedar? Se va a quedar pensando en, ¿y qué pasó? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y usted va a sacar sus deducciones. ¿Sí es cierto o no es cierto? Va a sacar sus deducciones, digo, porque a mí me gustan mucho las películas, y cuando las veo empiezo a trabajar con ellos y a decir, y va a pasar esto, y va a pasar eso, y por ahí me dicen, ya cállate, déjame ver. Y en el cine no se puede, tampoco. Por eso yo creo que me compro el bote grandote de palomitas, ¿verdad? Ya estoy cayendo en eso hoy. Entonces, a mí me gusta esto porque creo que nos abre más el entendimiento. Si entendimos un poquito un domingo, el otro domingo dijéramos por ahí, pastor, no echar toda la carne al asador, ¿verdad? Para poder que les dé más hambre y el otro domingo venga. Pero no, que podamos ir entendiendo poco a poco. Acuérdense, algunos entendemos a la primera y otros nos tienen que explicar con manzanitas, peritas, frijolitos. Pero la palabra de Dios, a diferencia de todo lo que conocemos, es algo que es sencilla, pero a veces se nos complica, porque los complicados somos nosotros, no es la palabra. La palabra es tan sencilla que nosotros la hacemos complicada. ¿Por qué? Porque quiero entender, pero la quiero entender a mi manera, no a como Dios lo está diciendo para que la podamos ejecutar. ¿Sí? Entonces, el motivo de las miniseries, pues,
Nos va a ayudar a abarcar un poquito más de entendimiento, de poder de, como decía la pastora ahorita, no me voy a meter en la historia, pero es bueno meterse en la historia. ¿Para qué? Para conocer el contexto de por qué se decía, de por qué lo hacían, de por qué esto, lo otro y aquello. Y se te va abriendo el entendimiento y vas diciendo, y luego en el momento ya llegas tú mismo y haces como una síntesis y dices, ah, por esto sucedían las cosas. Por eso les hacía el ejemplo de Netflix y de la serie, y mira la última. Entonces vas poco a poco, vas leyendo, vas entendiendo, y el complemento es, tú lees en casa, que quiero creerlo que así lo hacemos, ¿verdad, pastor? Leemos en casa y hay cosas, yo te puedo garantizar que no las entiendes. Por más inteligente que seas, si Dios no te abre el entendimiento, no lo vamos a entender. Y llega, y no quiero decir con esto que tenemos que venir a fuerzas y aquí se va a hacer y se nos va a abrir el entendimiento, ¿no? Venimos con una razón o varias razones, pero la enseñanza, el estar expuestos a la palabra correcta, nos abre el entendimiento y nos dice que empezamos a desechar aquello que nos está estorbando y que no nos está dejando entender. Y nos abre el panorama más y decimos, ah, y no se trata de venir a criticar, no es que el pastor habla mucho, o el hermano habla, no se le entiende lo que habla, sino que vayamos nosotros mismos entendiendo de acuerdo a la palabra lo que Dios está enseñando a través de cada uno de nosotros, porque todos tenemos una diferente gracia, una manera diferente de enseñar. Digo, muchos no se atreven, están como yo, y a mí lo que más me da nervios es este aparato, y este aparato no hace nada. Este aparato lo que hace es amplifica tu voz, pero muchos le tenemos miedo. ¿O será que tenemos miedo, pánico escénico a mirar a la gente? Y a veces las caras que vemos decimos, ay no. Bueno, seguimos. ¿Cuántos están contentos? ¿De veras está contento? Mire, hay algo que yo sé que si le pregunto, usted puede hacer la diferencia, lo que el Padre le da, que es nuestro Padre Dios, a lo que el mundo le ha ofrecido. Y el pastor lo decía la semana pasada, el mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y cuando digo mundo, yo le voy a pedir un favor, investigue, porque son varias maneras de cómo, yo encontré 4 significados de lo que significa mundo, pero no se los voy a decir aquí, sino le voy a dejar una tareita para que usted juntamente conmigo empiecemos a entender y veamos cómo la Biblia, cómo la Escritura y los que hablaban en aquel tiempo entendían lo que era el mundo. Hoy nosotros lo conocemos como un sistema operativo que trata de llevarnos en la corriente que es contraria a Dios. Lo voy a decir de esta manera. Pero a Dios no le preocupa si la corriente tiene mucha gente, si la corriente lleva mucha gente. A Dios lo que le interesa es que nosotros entiendamos. Fíjese, a la Escritura habla de entendimiento, por ahí creo que, así acá está atrás. Un versículo que es lema de la casa. Entonces, cuando tú entiendes, tú dejas de hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquellos que todavía seguimos tomando Coca-Cola, voy a hacer el anuncio y por ahí, Chuy, vas y les cobras las regalías, no, por favor. ¿Cuántos sabemos que nos hace daño? Y sin embargo, le seguimos echando, ¿verdad? Y el riñoncito al rato, y ahí que ya no, el dolorcito, no, ya voy a dejar, y pura agüita, así como el hermano Javi, pura agüita para que ya no me siga doliendo el riñón. Pero no, seguimos igual, el mundo te va a ofrecer y te va a dar cosas que van contrario a lo que Dios quiere para ti, a lo que Dios ya te dio, porque cuántas cosas nos ha dado Dios, cuántos realmente conocemos lo que Dios ya nos dio. Yo la verdad no, les soy honesto y tengo más de 20 años convertido y no conozco todo, voy conociendo, conocía cosas que tenía que hacer, que la religión me enseñó que tenía que hacer para merecer, mas sin embargo me voy dando cuenta que no era así. Y digo, me meto en el ese porque no puedo decir que yo no,
Yo no vengo de allá, antes decía, yo no vengo de allá, pero no traigo yo arraigado todas esas cosas, como otra religión. Hay otra religión que si tú no haces aquello, y no la voy a nombrar por respeto, pero creo que todos la conocemos, o muchos venimos de allá. Tú tienes que hacer cosas para merecer. Entonces, tú en Cristo Jesús ya no haces cosas para merecer. Tú las haces porque ya están dentro de ti, dentro de tu naturaleza. Porque hoy portamos una naturaleza no humana, sino una naturaleza divina, y me cuesta a mí creer que yo tengo que yo soy portador de esa naturaleza. ¿Qué hice yo? Más que creer. Y dices, ¿cómo que? Sí, creer nomás, de saber que, pero ¿qué tengo que hacer yo? No nomás es creer, sino tengo que practicar aquello que ya me fue dado. ¿Cómo sabes que tú eres sano? Creyéndole. Pero ¿cómo te sanas y dices, y el riñoncito no? Deja de tomar la coquita, mijo, y agüita, medicamentos. Si el doctor, si a Dios le place que usar medicamentos y usar médicos, gloria a Dios, porque por eso están, por alguna razón. O sea, no nomás porque sí. Mira, Dios, a veces nosotros tenemos un problema bien grande. Creemos que podemos mezclar lo que el mundo nos da con lo de Dios. Y la Escritura a mí me dice algo diferente. Dios no aprueba, ni nunca va a aprobar aquello que no viene de Él. Que interfiere en el propósito eterno de Dios, nunca lo va a aprobar. Así que, tengamos mucho cuidado de hacer esas mezclas, de tratar de mezclar aquello lo que yo creo que me hace bien, porque ¿cuántos no lo hemos hecho? Decimos, no, sí, es que Dios me lo dio, o Dios me dijo, y a veces no es cierto. A veces es lo que mi antiguo yo que ya no existe, cree que es Dios el que lo está haciendo, y es algo bien claro, le hemos dicho, si no sale, no estaba Dios en el asunto, la verdad. Por eso fallamos a veces, muchas veces, porque Dios no está en el asunto. Y Dios vive, Cristo vive dentro de ti. ¿Cuántos saben que Cristo vive dentro de nosotros? ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Él se quiere expresar. ¿Cómo se va a expresar? A través de nuestra alma, a través de nuestras manos, nuestro cuerpo, de nuestra boca. Pero si no renovamos nuestra mente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hablar más de aquello de lo que estamos, mira. Y el mundo, mira, a gusto, porque seguimos como si fuéramos igual, como si no hubiéramos nacido de nuevo. Mire, yo le podría hablar de muchos, en este momento le podría, dijeran por ahí, atiborrar, llenar de significados, de palabras, pero no se trata de eso. Igual, a mí me llama mucho la atención porque nos dan una materia en la secundaria que se llamaba español, o se llama, no sé si todavía exista, español. Y yo creo, eso yo lo creo, o sea, no me crea a mí, digo, investíguelo, pero es necesario. ¿Para qué son las comas? ¿Para qué son los dos puntos, punto y coma? ¿Para qué son los signos de interrogación, los signos de exclamación? Porque yo los he visto en la Escritura. Y si no los sé usar y me voy de corrido, saqué de contexto lo que la Escritura dice. Digo, no sé si le ha pasado. Y si estoy equivocado, pastor, me arrepiento ya afuera, ¿no? Tenemos que entender para poder disfrutar. ¿Usted ha leído algún libro? A ti no te pregunto porque me imagino que un chorro de libros. Uno un abogado, un licenciado tiene que leer como un médico tiene que leer un montón. Y creo que tenemos dos ejemplos ahí, Brian y Josafat. Brian en la medicina tiene que quemarse las pestañas bien y bonito, y Josafat no se diga, ¿verdad?
Oye, acá en la psicología también tiene que leer uno mucho. Entonces, imagínense si nosotros disfrutamos un buen libro, ¿qué no vamos, si entendemos, si llegamos a entender el punto, la coma, el signo de interrogación, ¿usted cree que no disfrutaremos el leer la escritura? Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacer los puntos, las comas y poder entender lo que el escritor del libro está tratando de enseñarnos. Aunque podemos decir, fueron hace más de 2000 años, pero podemos entrar a la historia y mirar la cultura. ¿Cuántos judíos hay aquí? Tú pareces judío, José, ¿verdad? Pero no eres, ¿verdad? Yo creo que ni uno. No vemos ninguno, simplemente somos mexicanos y le voy a decir una cosa, ya no somos mexicanos. Aunque poseamos una nacionalidad, nosotros somos de un reino mayor, somos una familia, híjole, la verdad que una familia poderosísima, pero a veces ¿sabe qué pasa? Que no nos la creemos. Creemos que seguimos siendo pecadores, que seguimos cometiendo errores por no cumplir ciertas reglas. Pero déjeme decirle que le tiene que besar a su alma que ella ya no tiene el control. Que el control lo perdió hace mucho tiempo y llegó a gobernar, porque ¿cuántos han oído la frase que Dios tiene el control? ¿Sí la han oído? ¿O nomás yo la he oído? Y sabe que Dios no tiene el control, porque Dios no es un tirano. Dios tiene el gobierno y quiere tener el gobierno de su alma para poder enseñarle las riquezas que Él ya nos dio. No nos va a dar, ya nos lo dio. Fíjese, tenemos que dejar que el Espíritu Santo o el Espíritu de vida alumbre nuestro entendimiento. Porque la ley que opera en nosotros nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿El mundo se la puede dar? ¿El mundo le puede librar del pecado y de la muerte? Por ahí el pastor hacía un comentario de, creo que es de Steve Jobs. ¿Cuánto dinero tenía ese hombre? Decimos por ahí que estaba lleno de dinero. Iba a decir una palabra, pero no. Pero ni todo su dinero pudo curar su enfermedad. Muchos podemos tener dinero, pero no. El pecado es una enfermedad, si se pudiera decir. Algo que el dinero no te quita. Mas, sin embargo, lo que Dios nos dio a su Hijo y nos quitó el pecado. Y usted me puede preguntar, ¿y por qué sigo pecando? Avísele a su alma que usted ya no peca porque es pecador. Porque hay cosas que quedaron impregnadas en su alma y sigue haciéndolo. Pero usted lo tiene que entender. Usted tiene que entender que Dios lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Y no le voy a dar la cita bíblica porque yo sé que se la sabe. Esas son cualidades que Dios te da. Y decía Pensayo, dice, calidades también, porque es una calidad de vida que Dios nos ha dado. Y le voy a decir algo. Aquí se va el tiempo bien rápido, pastor. ¿Qué está pasando? Esa calidad de vida que Dios te dio y que me dio a mí, el mundo no te la puede dar. Por ahí podemos decir, hay gente
que no sabe hacer con tanto lo que tiene. Hay gente que se desespera, que no, se me viene a la mente aquel que hizo un almacén para meter los granos. Imagina, hay gente que así tiene en el banco dinero y se le presenta una situación de algún familiar y el dinero no lo puede ayudar. Y a lo mejor nosotros podemos decir, qué envidia, él tiene dinero y yo no. Nosotros no deberíamos de envidiar eso, porque nosotros tenemos algo que él no tiene. Y aunque él parezca que está vivo, él está muerto. Y usted y yo estamos vivos en Cristo Jesús, porque él nos dio la vida. La vida que nosotros tenemos no depende de lo que yo hago, ni de mi buen comportamiento, ni mucho menos de las obras que yo hago, o lo que yo pueda producir, sino que el espíritu que me habita es lo que produce que sea yo lo que él ya me dio. Por nosotros mismos no podemos tener vida. Nosotros mismos no podemos dar vida. Y me refiero a la cuestión de que si alguien está muerto, lo puedas levantar. Porque por ahí de un vivaracho dirá, no, ¿cómo no? Mira, aquí están mis criaturas y yo les di vida. Pero yo hablo de esa muerte ante el trono de Dios. Dice la escritura que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Pero ahora vivimos para Él. No por Él, vivimos para Él. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Decirle al mundo. Hay muchas cosas que puedo nombrar ahorita, pero digo, no les voy a nombrar la verdad porque muchos las conocemos. ¿Qué deleite, qué es lo que más te gusta que te puede alejar de Dios? Y fíjate, la palabra está mal dicha, porque eso es lo que hemos entendido. ¿Quién te puede alejar de Dios, pastor? Nadie, si Él te habita aquí, pero a nosotros se nos olvida que Él nos habita, que Él está en nosotros. ¿Y cuántas veces nos ha reprendido? Yo creo que cuando andamos haciendo aquello que de veras no le agrada, nos dice, hey, cuidado porque vas a tener unas consecuencias fuertes. Y sin embargo, a veces no hacemos caso. Y las consecuencias ahí están. Pero ¿estamos dispuestos a llevar esas consecuencias? Yo creo que sí, porque muchos a veces ahí vamos, ¿no? En el caminar. Usted podrá encontrar, mire, entre sus amigos, usted puede encontrar una persona que de veras, sea su amigo. Pero de esos amigos que hasta la vida da por usted. Porque a veces nos dice, ustedes no van a encontrar una persona, un amigo. Sí hay amigos. Porque yo lo he experimentado. Pero la cuestión aquí es que el amigo le podrá quitar el pecado o pagar por el pecado o los pecados de la persona que está en eso. Jamás lo va a encontrar. El único que nos puede librar es Cristo. ¿El mundo lo puede librar? Al contrario, lo que quiere hacer el mundo, el sistema, es llevarlo y hundirlo más. El mundo nos puede dar libertad y el mundo te da libertad financiera. Pero esa libertad financiera es temporal. ¿Usted cree que si Dios
nos diera finanzas y somos malos administradores, ¿nos durarían esas finanzas? Es la pregunta esa, cada quien la puede contestar. Pero a veces Dios nos ha dado finanzas y sin embargo no hemos sido buenos administradores. Aquella persona que se le dan finanzas y que vienen de parte de Dios y no las sabe administrar, ¿sabe qué pasa con esas personas? Nunca más las vuelve a ver cuando perdieron todo. Si es jugador, si es comprador compulsivo, si le gustan muchas las herramientas y se va y compra. Hay herramientas que están ahí de años y pues si eran para algo, pero nunca se han usado, están nuevas, empolvadas porque las sacó. Bueno, sí, la primera vez pues tenía que calarlas, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Una persona que opera de acuerdo al sistema va a ser esclavo. Siempre va a ser esclavo de ese sistema operativo porque eso fue lo que aprendió y se le enseñó. Mas sin embargo, a diferencia de lo que Dios nos da, nos dio la vida del Hijo. ¿La podemos comprar ¿habrá en Soriana, pastor? ¿No? ¿En el Swatmeet que todo venden? ¿No? ¿Tampoco? Híjole. Ahí en Cucapá vamos a ir al Swatmeet a ver si, al sobre ruedas o no sé qué, se ponga a ver si, no vaya a ser que ya vendan, los chinos ya ve que todo hacen. Entonces, no, definitivamente no, mira, ¿para qué nos hacemos bolas? No, no hay quien venda vida eterna y que dé la calidad de vida que Jesús ya nos dio, no nos va a dar. Estoy hablando con nacidos de nuevo. Al que no ha nacido de nuevo, sí hay la oportunidad de que le puedas decir, Cristo te va a dar esto, Cristo te va a dar el otro porque no ha nacido de nuevo. Pero en el momento que nosotros nacemos de nuevo, es como si yo me tomo esta agua y le digo, no, pues ya no hay, ¿dónde está el agua? Aquí adentro. Y Cristo vive aquí adentro. Y como le he dicho muchas veces, no me pregunte cómo porque lo voy a hacer bolas. Pero Cristo vive dentro de ti. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. La verdadera libertad, y con esto voy cerrando, la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino ser librado de culpa, el temor y sobre todo del pecado. Esto a mí se me vino a la cabeza 3 títulos para una predicación. Wow. Dijera el perrito, wow, wow, wow. Unos temazos. Y con esto voy a cerrar ya. Le voy a leer por eso tenemos que, me encanta a mí este versículo y me llama mucho la atención cuando me acuerdo que lo podemos usar como lema y no como un cliché nomás de, oh, ahí está, y qué suave, y soy bien suave y todo, sino realmente vivirlo. Romanos 12:12, y sé que todos no lo sabemos, pero este que yo traigo no se lo sabe, porque este es mío. Y dice de la siguiente manera, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces he querido yo cambiar mi manera de pensar? Ni se los cuento. ¿Cuántas veces lo he logrado? Tampoco se los voy a contar. Pero he fallado un montón de veces, eso sí les voy a decir.
porque no depende de mí, sino depende de que yo deje que Él me gobierne, no que me controle, sino que Él me gobierne. Que Él gobierne, ¿qué? Mi alma. Por eso avísele a su alma, que su alma ya no tiene el control, sino que Dios tiene el gobierno para que a usted siga avanzando en este tiempo, en esta hermosa familia que es en Cristo Jesús. Así que espero que esto sume a su entendimiento y como le dije, si dije por ahí una palabrita ahí, perdóneme y póngala en el hielo.